Hola, muy buen día para todos. En este nuevo video de la inglesa vamos a analizar una variante que ha sido recomendada por el MI Christopher Zielicki. Decir que bueno, hizo un ebook en Chess24, ¿sí? Donde bueno, publicó una variante que es bastante interesante por el blanco, en teoría planteándole inconvenientes al negro, dado que bueno, es una variante lo suficientemente sólida y novedosa como para bueno, tener que prepararse con suficiente convicción para no quedar inferior. Bien, ante un C4 nuestra respuesta habitual era E5, muy sólida por cierto, G3, caballo F6, alfil G2, D5, que era nuestra variante donde rompíamos en el centro para activar los alfiles rápidamente, peón por caballo por, y ante un caballo C3 la jugada caballo B6, caballo F3, caballo C6, enroque alfil E7. Hasta acá está todo muy bien, esto ya lo hemos analizado en videos anteriores, pero ahora habíamos visto, ¿sí? La variante de 3, ¿sí? Que era muy conocida, muy jugada y la analizamos en profundidad, realizando luego bueno, los movimientos A3, ¿sí? Los movimientos B4, que dijimos que eran movimientos típicos de este tipo de apertura inglesa, intentando molestar el caballo de C6, ¿verdad? Pero en este caso vamos a analizar la jugada torre B1, ¿sí? Que es una jugada muy interesante por parte del blanco, reservándose la posibilidad de jugar un D3, dado que momentáneamente no es necesario, porque bueno, ahora el negro no puede jugar E4 momentáneamente, ejerciendo presión sobre el caballo, con lo cual no es tan necesario jugar D3. Y ahora bueno, puede parecer normal por ejemplo enrocarse, pero en realidad quedaría muy inferior el negro con esta jugada, ya estaría con una ligera ventaja el blanco si jugara B4 en este momento, dado que bueno, se viene una gran presión sobre el flanco de dama y sobre todo el caballo de C6, ¿verdad? Que la va a pasar muy mal en esta posición. Y bueno, además tengamos en cuenta que el alfil se va a activar y va a ejercer cierta presión sobre el peón de B7, que bueno, es uno de los objetivos de la apertura inglesa. Con lo cual, ante la jugada torre B1, ¿qué debe responder el negro en esta ocasión? Bueno, les voy a recomendar que jueguen la jugada A5, ¿sí? Frenando momentáneamente el avance B4 de peón. Y ahora bueno, el blanco cuenta con dos posibilidades razonables. La más lógica es jugar D3 en este momento, pero también se puede jugar B3, que se ha intentado en algunas partidas, como por ejemplo en la partida de Movsesian Penteala, ¿sí? Que se jugó en el año 2016. Bueno, ahora por ejemplo el negro debería enrocarse, alfil B2, torre 8, y por ejemplo si D3, alfil F8, caballo D2, y ahora la respuesta muy buena, que es la jugada, bueno, alfil G4, jugada muy activa, desarrollando las piezas, llevando el alfil a una casilla donde moleste mucho al blanco. Y ahora por ejemplo la jugada H3, ¿sí? Bueno, hasta aquí se había jugado esta partida que les mencioné recién entre Movsesian y Penteala, que se dio en China en el 2016, pero ahora, ¿sí? El negro no respondió de la forma más fuerte posible. El negro respondió por ejemplo con la jugada, bueno, alfil H5, caballo C4, caballo por, peón por, torre B8, y bueno, la partida quedó igualada, pero hay que tener en cuenta que en vez de alfil H5 podría haber realizado una jugada un poquito más fuerte, buscando algo más que un empate. La jugada era la jugada alfil E6, ¿sí? Que es una novedad. Y ahora por ejemplo lo mejor que podría intentar el blanco sería jugar un dama C2, a lo que vendría, bueno, un dama D7. La idea de alfil G4, como podemos observar, es en primer lugar provocar el movimiento H3, retirar el alfil, dama C2, y ahora sí hacer esta batería ganando un tiempo en el desarrollo, pero además generando cierta presión sobre el peón. Si bien es cierto que bueno, lo puede defender con rey H2, pero bueno, ya hemos ganado ciertos tiempos importantísimos
y ahora la jugada de F6 lo dejaría el negro con una ligera ventaja, posición muy sólida, y bueno, esto es obviamente un poco mejor que lo que se juega en la partida. De todas formas, no es mala la jugada alfil H5, con lo cual el jugador que desea realizar la jugada ante H3, la jugada alfil H5, lo puede hacer tranquilamente. Mi recomendación, novedad para este momento, sería jugar alfil E6, que es algo que bueno, no se ha jugado hasta ahora, con lo cual estarían sorprendiendo a su oponente. Bien, entonces ante la jugada A5, lo más jugado es la jugada de 3, se ha jugado en muchas partidas, y ahora por ejemplo, bueno, enroque es lo más sólido que tiene el negro en esta posición, y ahora vamos a decir que alfil E3 es una jugada muy activa y que bueno, se ha jugado en muchas partidas, lo más sólido y nuestra variante principal, pero también ahora se puede jugar la jugada B3, por ejemplo. B3 es una jugada interesante, intentando desarrollar el alfil por el fianqueto, y ahora vamos a observar que bueno, hay dos jugadas posibles para el negro. Mi recomendación, ¿sí?, va a ser jugar una partida que se dio entre Gulko y Barev en el año 2000, que se jugó alfil E6, que es una jugada muy sólida de desarrollo. Mencionar antes de pasar a esa variante que, bueno, la jugada torre 8, ¿sí?, no es de lo suficientemente fuerte porque, bueno, se dio entre una partida entre Paulo Acosta, maestro internacional, y Paveto Kevin en el año 2018 en Buenos Aires, ¿sí? Decir que, bueno, Paulo Acosta quedó con ligera ventaja, por ejemplo, ante un alfil B2, alfil F8 que se jugó en la partida, caballo D2, caballo D4, y ahora, bueno, Pablo jugó E3, que no fue muy precisa en esa partida, dado que, por ejemplo, si Kevin hubiera retirado el caballo C6, hubiera quedado una posición completamente igualada, y además el peón de D3 hubiera quedado un tanto débil, con lo cual hubiera sido un problema a resolver por parte del blanco. En su lugar hubiera sido un poquito mejor jugar caballo C4, ¿sí? Y bueno, en esta posición el blanco estaría contando con mejores posibilidades en la partida, con lo cual no es muy recomendable esta posición. De todas formas, Pablo jugó E3 y en la partida, bueno, se cometió un error, una imprecisión por parte de Kevin, que fue caballo E6, a lo que, bueno, caballo C4 de Pablo Acosta quedó con una ligera ventaja, y bueno, como podemos observar, la jugada torre 8 parece no ser lo mejor en esta posición, con lo cual ante la jugada B3 mi recomendación va a ser jugar alfil E6, desarrollando tranquilo, alfil B2, F6, ¿sí?, para bueno, colocar los peones muy sólidamente, para que este alfil obviamente no tenga la actividad suficiente. Ahora, por ejemplo, si caballo D2, como se juega en la partida, bueno, dama D7, caballo a C4, caballo D5, evitando los cambios, torre C1, torre F de 8, caballo por D5, alfil por D5, alfil por, dama por, y ante un caballo de 3 la jugada dama E6, y la posición está completamente igualada, sin ningún tipo de dificultad para el negro, y además, bueno, se estaría amenazando la jugada E4, que bueno, estaría ejerciendo una especie de rayo X sobre la dama, con lo cual, bueno, esta posición es bastante interesante para el negro. Bien, por esa razón, bueno, la jugada B3, si bien es jugado, tampoco es un problema. Y la variante principal es alfil E3, es lo que más se ha jugado por parte del blanco en esta posición, y de hecho lo menciona el MI Christopher Sialicki en Chess24 como una de las variantes más sólidas con las que cuenta el blanco. Y ahora, bueno, alfil E6, normal desarrollo, y ahora hay la jugada principal sería torre C1 por parte del blanco, pero se han intentado otras dos opciones posibles, como por ejemplo alfil por B6, que se dio en la partida entre Aronian y Topalov en el año 2007, pero bueno, el negro no tuvo dificultad ante un C por B6, E3, B5, jugada muy interesante, caballo por B5, alfil por A2, torre C1, A4, caballo C3, alfil B3, y ante un dama E2, alfil E6, torre A1, y ahora, bueno, A3, cambiando un par de piezas, torre por, alfil por, caballo B5, alfil E7,
y ante un D4 la jugada alfil G4 y la partida terminó en tablas temprano, ¿sí? No hubo ningún tipo de dificultad para el negro en esta posición. Ante, por ejemplo, una jugada como H3 que puede llegar por parte del blanco, bueno, la idea es cambiar alfil por caballo y liberarnos de este caballo que, bueno, puede llegar a ser alguna especie de molestia en la posición. Y bueno, el negro, como pasó en la partida entre Aronian y Topalov, no tuvo ningún tipo de dificultad. Otra posibilidad por parte del blanco sería jugar D4 en este momento, pero bueno, ante un peón por, caballo por, alfil por, la jugada C6 para frenar obviamente la actividad del alfil sobre la gran diagonal, oponiéndome con los peones en una especie de muro. F4, por ejemplo, llevaría a jugar, bueno, un F5 para evitar F5 por parte del blanco. Y ahora, bueno, la jugada E4, y hasta aquí se dio la partida entre Giri y Aronian, ¿sí? En Sinkenfeld 2016. Y acá, bueno, Aronian jugó la jugada torre F7, y si bien acá Giri no jugó lo mejor, porque él jugó alfil H3, que bueno, permitió igualar fácilmente a Aronian, quizás la jugada alfil F2 hubiera dejado al negro con una ligera... hubiera dejado el blanco, perdón, con una ligera ventaja, con lo cual la jugada torre F7 no es muy recomendable en esta posición. Y aquí es donde, bueno, propongo la novedad A4, ¿sí? Que es una jugada muy interesante. Y ahora, por ejemplo, vamos a observar que hay tres posibilidades para el blanco: B3, torre E1 y la jugada E por F5. Si B3, por ejemplo, bueno, vendría A por B3, A por B3, F por E4. Y ahora, bueno, hay dos posibilidades. Si caballo por, bueno, caballo E5, caballo C5, alfil F5, y ante un torre C1, la jugada caballo B4, el negro tendría una posición completamente activa y realmente no tendría ningún tipo de dificultad. Como por ejemplo, si se juega alfil F2, la jugada torre A2 lo dejaría al negro con una ligera ventaja, y si caballo por B7, dama por, torre B8, y ante un caballo D6, la jugada alfil D3, el negro estaría teniendo una ligera ventaja en esta posición. Otra posibilidad en lugar de alfil F2 sería la jugada caballo por B7, parece razonable, pero bueno, con una jugada como dama C7, ahora el blanco tendría dos respuestas posibles. G4, por ejemplo, es una de ellas, dama por B7, G por F5, torre F8, y bueno, con idea de jugar alfil F6, el negro está planteando una gran presión sobre el alfil y la dama, con un rayo X que bueno, parece muy molesto para el blanco, con lo cual el negro tendría grandes chances de quedar con una gran ventaja en esta posición. Bien, y otra posibilidad sería la jugada caballo C5, pero bueno, en esta posición torre A de 8 de nuevo, rey H1, alfil por C5, torre por C5 y dama de 6, y bueno, el negro en esta posición también estaría quedando con una ligera ventaja, con lo cual tampoco tiene problemas. Bien, y la última posibilidad que se podría llegar a dar en esta posición sería, bueno, alfil E3, por ejemplo, pero bueno, en este caso con una jugada como B6, dama por, torre por, caballo A4, la jugada B5, alfil C5, alfil F8, alfil por, rey por, caballo C5, y ahora por ejemplo se puede intentar un torre A2, torre F de 1, torre por y torre C2, y bueno, como podemos notar, el negro ha quedado muy bien en esta posición, tiene un muy buen juego de piezas, ¿sí? Las tiene totalmente activas, y ante cualquier respuesta del blanco, tanto caballo D7 como caballo B7, se va a jugar la jugada rey E7, llevando el rey al centro, intentando avanzar los peones del flanco de dama, con una excelente posición para el negro. Bien, por lo tanto hemos notado que ante la jugada caballo E4, el negro no tiene problemas en esta posición, y otra respuesta sería, bueno, tomar de alfil, que parece muy razonable, y ahora, por ejemplo, bueno, la jugada alfil F5, alfil por, torre por, y por ejemplo, si se juega B4, la jugada caballo D5, dama B3,
clavando el caballo, alfil en F6, torre de B a D1, alfil por D4, torre por D4, dama B6. Y por ejemplo, si torre F D1, vendría una muy buena jugada que sería la jugada torre A1. Y ahora, por ejemplo, si dama C4, vendría, bueno, un torre por, caballo por, rey F8, ¿sí? Con idea de dama A7, activando la dama por la columna de A. Y ahora, bueno, la posición está completamente igualada, pero como podemos notar, el negro tampoco está teniendo ninguna dificultad en esta posición. Bien, entonces vamos a retroceder para que no nos perdamos. Habíamos dicho que en esta posición se podía intentar alfil por B6, también se podía intentar D4, que es lo que estuvimos analizando, peón por, alfil por, y ante un C6, E4, F5, E4, y ahora, bueno, la jugada A4, manteniendo la tensión, y ahora, bueno, habíamos visto, fue lo último que vimos, que era B3, con todas las variantes, y ahora vamos a analizar qué pasa, por ejemplo, si torre 1, que también es posible. En este caso el negro tampoco tiene dificultad con caballo C4, E por F5, alfil por, y ante un alfil E4 la jugada alfil en F6, alfil por, dama por, alfil por F5, dama por F5, y la posición ante un dama E2, caballo D6 estaría completamente igualada. Por esa razón tampoco torre 1 es un problema. Y por último, bueno, la razonable E por F5, en este caso alfil por F5, torre C1, caballo C4 de nuevo es una muy buena opción. Y ahora, bueno, se podría intentar torre F2 o se podría intentar caballo E4. Si torre F2 vendría la jugada dama D7, caballo E4, B5, defendiendo el caballo. Y ante un caballo C5 la jugada dama C7. Y ahora, por ejemplo, si B3, la jugada torre F de 8 es una jugada muy buena, ¿sí? Con un juego muy interesante e incierto en esta partida, con suficiente contrajuego para el negro. Y si en lugar de jugar torre F2 se jugara un caballo E4, vendría la jugada B5 nuevamente, defendiendo el caballo que está ubicado muy bien en C4. Y ahora, por ejemplo, si B3, alfil A3, y ante un torre C3, A por B3, A por B3 y la jugada torre E8, el juego estaría completamente igualado y el negro no tendría ningún tipo de dificultad en esta posición. Por esa razón, lo más jugado dentro de esta variante no es ni alfil por B6 ni D4, sino que lo más jugado es torre C1, a lo que se debería contestar con la jugada caballo D5, que bueno, ha sido escogido en la mayoría de las partidas por parte del negro. Caballo por D5, alfil por D5, y ante un dama A4, ahora voy a plantear una novedad, ¿sí? Que bueno, si bien no es una novedad, sería lo mejor en esta posición, porque bueno, Selig que recomendaba otra cosa en el libro para el negro, pero bueno, yo considero que lo mejor para el negro en este caso sería la jugada F6, que se ha jugado en muy pocas partidas realmente. Y ahora, por ejemplo, si A3, la jugada dama D7, y ante un torre C3, de hecho se ha jugado en una sola partida, en la base de datos. La jugada, por ejemplo, ahora torre F de 8, torre FC1, alfil a B4, una jugada muy buena, ¿sí? Una jugada totalmente táctica. No se puede tomar el alfil obviamente porque se estaría perdiendo la torre, porque ante un A por B4 quedaría tocada la dama, ¿verdad? Quedaría tocada la dama y la torre a la vez, porque bueno, estarían bajo presión dos piezas pesadas, con lo cual no sería posible. Por esa razón lo mejor es torre de 3 a D2, alfil de 6, caballo de 2, y ahora bueno, tras el cambio alfil por, rey por y dama F7, la partida quedaría totalmente igualada y bueno, en esta posición no tendría ningún tipo de dificultad. Entonces, ante un dama 4, la jugada F6 es lo que propongo, ¿sí? Como mejora en esta posición. Se ha jugado solamente en una sola partida, y si bien es cierto que
tiene una gran presión el blanco, porque bueno, tiene un control de la columna, pero bueno, en esta posición el negro resiste y lo suficientemente bien, no tiene dificultad, es muy sólida la posición para el negro, con lo cual recomiendo que jueguen esto. Así que bueno, de esta manera hemos llegado al final de este videito, donde han quedado cubiertas todas las variantes que se pueden desprender de la jugada novedosa, que es la jugada torre B1, que decir que bueno, se ha empleado últimamente por muchos jugadores, con idea de salirse de lo tradicional. La jugada torre B1 entonces es una jugada a tener en cuenta, con lo cual tienen que conocer más o menos las ideas básicas, ¿sí?, de este tipo de jugadas. Y bueno, yo creo que con las jugadas que les recomiendo no van a tener ningún tipo de dificultad. Así que bueno chicos, hasta acá llega este video. Nos estamos viendo en el próximo video, donde vamos a analizar todas las variantes irregulares que se pueden desprender de la apertura inglesa. Chao chicos.